Excelente tarde para todas y todos. El día de hoy vamos a continuar con nuestra clase de Derecho Aduanero y esta va a ser nuestra última clase del parcial número 1. Vamos a concluir lo que son actos administrativos y empezaremos con los procedimientos administrativos en materia aduanal. Como acto administrativo lo podemos definir como la manifestación unilateral y externa de voluntad que expresa una decisión de autoridad administrativa competente en el ejercicio de su potestad pública y al mismo tiempo crea, reconoce, modifica, transmite, declara o extingue derechos y obligaciones. ¿Esto qué significa? En lenguaje liso y llano, serán aquellas acciones realizadas por un funcionario público en representación de cualquier dependencia o autoridad administrativa autónoma, desconcentrada o descentralizada, cuya naturaleza sea administrativa y cuyas facultades se encuentren establecidas en una ley, en una norma o reglamento, cuya formulación o creación, es decir, el acto, reconozca, me refiero, a crear una determinada situación. Repito, reconocer, modificar, transmitir, declarar o extinguir lo que son derechos y obligaciones. Si el presidente decreta la creación de algún fondo para personas con edad mayor a 65 años, está ejerciendo una facultad que le permite la Constitución para realizar algún acto que cree algunos derechos, en particular para las personas mayores de 65 años. Eso lo veo como un ejemplo. Existen infinidad de ejemplos porque cada día existe una actuación de un funcionario, repito, de alguna dependencia, gobierno del estado, de finanzas, SEGO. En fin, existen muchas actuaciones que se hacen en representación o en nombre de algún un órgano administrativo para hacer este tipo de acciones. Así, de manera rápida, existen una clasificación de actos administrativos. Esta vez nada más vamos a ver dos tipos de clasificaciones que son los que nos van a interesar. Con base a lo que es la finalidad, van a ser de trámite, resolutivos y de ejecución. Respecto al trámite, son actos anteriores a la emisión de una resolución final, es decir, son actos instrumentales que preparan los actos resolutorios y no son recurribles en términos generales. Ustedes cuando van a la Secretaría de Finanzas para pagar, por ejemplo, el control vehicular, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Pues tienen que obtener todos los datos o todo lo que les piden. Copia de credencial para votar, las fotocopias de todo lo que ustedes imaginan. Como se nota que hace rato que no lo hago. Bueno, son una serie de documentos que tienen que presentarse. ¿Y cómo se presentan? Pues tienen que ir a la Secretaría de Finanzas. En Secretaría de Finanzas nos mandan al módulo de atención. En el módulo de atención les van a darles una ficha los van a mandar a la caja y entregan sus papeles, y si son correctos van a hacer el trámite ahí y le van a entregarles lo que es la tarjeta del control vehicular. Antes de que les den la tarjeta de control vehicular, todo lo que hicieron anteriormente son los de trámite. Si se fijan, cuando entran al módulo de atención, quien los está atendiendo es un servidor público que tiene las facultades para literalmente dirigirlos hacia el módulo en específico donde tienen que realizar su trámite o el procedimiento. Y más aún, cuando llegan a ese módulo, van a ver que hay otro servidor público que le va a recoger esos documentos. Eso de recogerle los documentos son gente que están autorizados para poder realizar esa actividad. Y una vez que cumplen los requisitos señalados en la norma, él va a determinar que cumplió con esos requisitos.
En lo cotidiano le llamamos actos burocráticos, pero realmente son actos administrativos de trámite. Asimismo, existen otros tipos de actos administrativos que son los resolutivos. En este caso, siguiendo con el ejemplo, sería ya el documento que es la tarjeta de control vehicular. Pero a gran escala podemos verlo cuando se determina una licitación, o bien cuando existe un procedimiento, como es el caso que vamos a ver más adelante. Hay una autoridad encargada de llevar el procedimiento y determinar lo que es una resolución. En cuanto a la ejecución, o sea, de procedimientos administrativos de ejecución, se encaminan a hacer cumplir forzosamente un acto administrativo resolutivo, que es cuando ya está fincado algún crédito fiscal, pues se van a encargar de cobrarlo. Llámese embargo, retención de mercancías o cualquier medio que haga efectiva ese crédito fiscal. Esos también son actos administrativos. En cuanto a la clasificación de actos administrativos en relación con sus efectos, existen dos tipos: lo que son favorables, los cuales producen la ampliación del patrimonio jurídico del destinatario. Aquí como ejemplo está la concesión, autorización, licencia, condonación, etc. Bueno, esta última de condonación en teoría ya no se podría dar, pero sí estaba establecido en nuestro libro base. Y está lo que es de gravamen, en donde restringen el patrimonio jurídico del destinatario, imponiéndole una obligación o una carga nueva, reducen, privan o extinguen algún derecho. Y aquí podemos ver lo que son las sanciones, expropiación y ejecución forzosa. Cuando te multan, aquí hay una reducción de tu patrimonio, o te pueden privar de la libertad. Cuando, no sé si les ha tocado esa experiencia, pero cuando existe, cuando, no sé, hay un retén de alcoholímetro y ven que una persona está con alto grado de alcohol en su sangre, pues lo que hacen es privarle de la libertad y lo llevan a un lugar hasta que se le baje el nivel de alcohol en la sangre. Si se fijan, es un acto de molestia, pero está autorizado por las propias leyes cuando existe una infracción por parte de estas personas. Y dentro de esta clasificación, en cuanto al gravamen, pues existen lo que son los procedimientos administrativos en materia aduanera. ¿Y qué son estos procedimientos? Como definición, y como pregunta de examen, son el conjunto de actos previstos en la ley aduanera ligados en forma sucesiva con la finalidad de emitir una resolución sobre la posible comisión de infracciones en la entrada al territorio nacional y salida del mismo de mercancías, respetando la garantía de audiencia del particular. ¿Qué implica esto? Que va a ser una serie de procesos, de pasos a seguir para constatar, bueno, en este caso, si el ciudadano cometió o no alguna infracción. Eso no quiere decir desde un principio de que lo haya cometido, sino que va a haber incluso una garantía de audiencia, va a explicarse el por qué se pasó esto. Lo que sí les puedo decir es que cuando terminan siendo culpables, pues ya vimos cuáles son las sanciones a imponer. Asimismo, y como ya se dijo en otras diapositivas, en otras clases, para que se pueda sancionar a una persona, lo primero que tiene que pasar es de que haya cometido la infracción y tiene que tener estar tipificado esa infracción en la ley aduanera. Supongamos que esa persona es probable responsable de alguna infracción de la entrada o salida de alguna mercancía. Pues bien, para que pueda ser sancionado, o más bien que pueda llevarse a cabo ese procedimiento, se tiene que cumplir conforme a esta ley, la ley aduanera. Pero, y siempre va a haber un pero, cuando existe, o más bien, cuando no exista
alguna forma de aplicar el procedimiento, nos tenemos que ir a la supletoriedad de las normas. En este caso, en caso que no lo tenga la ley aduanera dentro del procedimiento, tenemos que acudir al Código Fiscal. Así también tenemos nuestra Ley Federal de Procedimientos Administrativos, en la que señala que las disposiciones que la conforman se aplicará a los actos, procedimientos y resoluciones, como ya vimos en lo que se refería en la clasificación, de los que se realicen por la Administración Pública Federal, centralizada, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales de los que México sea parte. También va a ser supletorio los tratados internacionales. También se aplicará a los organismos desconcentrados de la Administración Pública Federal para estatal respecto a sus actos de autoridad, a los servicios que el Estado preste de manera exclusiva, como lo es la Administración General de Aduanas. Y es a donde vamos a ir ahorita. Pues bien, ¿cuáles van a ser las autoridades competentes para iniciar y resolver un PAMA? Nuestro reglamento a utilizar es el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria. En particular, las propias aduanas, la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, serán en principio de cuentas los que se van a encargar de realizarlas. Otras autoridades serían la Administración Central de Fiscalización, en particular la de Estrategia y de Comercio Exterior. Y también, como cosa curiosa, también tenemos lo que es las administraciones locales de auditoría fiscal, llámese la Secretaría de Finanzas, o bien, en particular, podríamos hablar lo que es el organismo de fiscalización local y las subadministraciones locales de auditoría fiscal. También contamos con la Administración General de Grandes Contribuyentes y las administraciones centrales de fiscalización. Si se fijan, todos ellos son autoridades que tienen la facultad dentro de esta ley, en este caso de un reglamento, que tienen la posibilidad de buscar y de realizar estos procedimientos. Como lo he estado repitiendo en todas las clases pasadas, este tipo de comercio es muy pero muy regulado y muy observado por parte de la autoridad, porque estamos hablando, repito, de mucho dinero o de quizás algún tipo de riesgo para la propia sociedad. Bueno, el día de hoy vamos a ver rápidamente lo que son la Administración General de Aduanas, cuáles son sus facultades por las cuales puede empezar un procedimiento o cuál es su competencia, y vamos a ver también por qué en materia estatal también están facultados. Si se fijan en esta diapositiva, precisamente hablé de ellos dos, tanto de materia general, bueno, en este caso federal, como las administraciones locales, cuando se trata de auditoría fiscal. En principio de cuentas, la Administración General tiene como competencia, y más que competencia, una obligación, es el dar a conocer a los contribuyentes responsables, solidarios, productores, importadores, exportadores y demás obligados, los hechos u omisiones imputables a estos, conocidos con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación, y hacer constar dichos hechos y omisiones en las actas u oficios que para tal efecto se levanten. ¿Se acuerdan que les había hablado sobre el principio de legalidad? Pues bien, la Administración General de Aduanas tiene no solamente la facultad, porque no se le puede llamar facultad en sí, sino está obligado a que si te va a hacer un acto de molestia, por lo menos debe de hacérselo de conocimiento a la persona que supuestamente realizó la infracción. Y no solo eso, tiene que estar constatado dicha infracción y levantar un acta, o bien realizar los oficios necesarios para que sean mostrados a esta persona y decirle, ¿sabes qué? En esa fecha, en este momento o en este lugar realizaste estas actividades que nosotros consideramos que son ilícitas o bien que guardan alguna infracción a nuestra ley aduanera. ¿Y qué pasaría si no lo realizara? Pues ya lo vimos anteriormente, puede haber un procedimiento de anulación, un juicio de nulidad de la actuación administrativa.
Por eso siempre es muy importante para los abogados que una vez que tienen conocimiento del cliente respecto a este tipo de situaciones, que le digan a detalle y que les den todos los documentos que les hayan entregado y que haya firmado de recibido, porque esa es la base para poder solucionar ese problema. Se los pongo como tip para que le digan a los de jurídico de la empresa en la que vayan a trabajar. Otra de las competencias de la Administración General de Aduanas es precisamente sustanciar y resolver el procedimiento relacionados con la determinación en cantidad líquida de contribuciones y aprovechamientos omitidos, así como la de las sanciones y accesorios de los mismos, en los términos que establezcan las disposiciones fiscales y aduaneras. De acuerdo a nuestra clasificación, estos serían actos administrativos de ejecución. También son competentes para ordenar y practicar la retención, persuasión, embargo precautorio o aseguramiento de las mercancías del comercio exterior, incluidos los vehículos o de sus medios de transporte en términos de la ley aduanera. Inclusive, y así está señalado en la ley, en el reglamento interior del SAT, por compromisos internacionales, requerimientos de orden público o cualquier otra regulación, no restricción o no arancelaria. Si se fijan también, aparte de infracciones, pueden realizar este tipo de actos cuando por compromisos internacionales se requiera esa retención. En este caso también debe de notificar el embargo precautorio o aseguramiento de la mercancía respecto de las cuales no se acredite su legal instancia, internación, tenencia en el país. Dentro de nuestra clasificación, esto estaríamos entendiendo en cuanto a los efectos, el de gravamen. Otra de sus competencias es el de tramitar y resolver los procedimientos administrativos en materia aduanera. Pues ya estuvo. Es nuestro principal motivo por el cual estamos estudiando la Administración General de Aduanas. En este caso, este tipo de PAMAs son las que deriven del ejercicio de sus facultades de comprobación o del ejercicio de las facultades de comprobación efectuado por otras autoridades fiscales. Vimos cuáles fueron las autoridades que pueden ser competentes. Ellos también tienen la facultad de realizar o ejercitar este tipo de procedimientos. Asimismo, pueden ordenar, en los casos que proceda, el levantamiento del citado embargo y la entrega de las mercancías embargadas antes de la conclusión de los procedimientos ya referidos, previa calificación y aceptación de la garantía del interés fiscal por parte de la autoridad competente y poner a disposición de la aduana que corresponda a las mercancías embargadas para que realicen su control y custodia. Puede ser que dentro de las medidas cautelares por parte de esta autoridad implique el embargo de la mercancía. ¿Y cuáles son las medidas cautelares? Cuando una mercancía puede ser o llega a ser muy peligrosa o está prohibida por las normas mexicanas, las leyes mexicanas, se tiene que asegurar previendo de que esa mercancía no ponga en peligro ya sea la vida de las personas que las están trasladando, o bien que sirvan de garantía para poder solventar aquella infracción que hayan realizado. ¿Se acuerdan de las infracciones? Hay algunas que dentro de la sanción que se le daba era la pérdida total de la mercancía. Otra de las competencias señaladas en nuestro reglamento es el de determinar los impuestos al comercio exterior, derechos por servicios aduaneros y aprovechamientos. Asimismo, puede aplicar las cuotas compensatorias y determinar en cantidad líquida el monto correspondiente a cargo de contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, así como determinar las otras contribuciones que se causen por la entrada al territorio nacional o la salida del mismo de mercancía y medios de transporte, cuando ello sea necesario o consecuencia del ejercicio de la facultad a que se refiere el artículo 11 del reglamento interior del SAT, y determinar los accesorios que correspondan en los supuestos antes señalados. ¿Qué quiere decir todo esto? Que la Administración General de Aduanas tiene
carta blanca para ir determinando, ojo, no quiere decir de que lo haga de manera discrecional, simplemente va a hacer los cálculos necesarios porque no puede identificar un número exacto dependiendo de las mercancías, porque pueden ser variadas las mercancías las que lleguen, o pueden ser determinado su cálculo líquido, bueno, llámese el monto o el valor que tenga esa mercancía, tiene que ser ajustado. Entonces, si varias mercancías llegan a ser importados, esa autoridad va a tener la posibilidad de determinar cuánto vale. Como una referencia particular, anteriormente los consulados europeos o americanos, precisamente donde se hacían los contratos de las empresas mercantiles, ellos calculaban cuánta mercancía había llegado, por ejemplo en la Ciudad de México, le daban un valor, lo tasaban y posteriormente le cobraban los impuestos. Exactamente es lo que hacen aquí la Administración General de Aduanas. Va a estar calculando, va a tener su prácticamente su tablita y va a determinar si llegaron unos tenis, vamos a ver de qué calidad tienen, cuál es la marca, cuál es el valor comercial, y con base a eso va a determinar cuántos se le tiene que cobrar de impuestos. También cuando se tratan algún país que no tiene algún tratado internacional y pueda considerarse que el producto que quiere meter a México pueda, por así decirlo, afectar en la economía del país, ellos también tienen la facultad de establecerle una cuota compensatoria. Ojo, no lo puede ser discrecional, solamente lo que va a hacer es revisar cuál es la mercancía o cuáles son las características de la mercancía y con base a ella va a determinar cuánto se le tiene que cobrar de cuota compensatoria. También si encuentra alguna infracción pequeña que implica solamente una multa, ellos esta autoridad también es competente para determinar cuál es el monto a pagar, así como sus accesorios si es que todavía no se han pagado al momento de aplicarse. Ahora vamos a ver algo que me encanta mucho. A mí me fascina mucho lo que es la Constitución, y es respecto a las competencias estatales. Pues bien, tenemos en nuestro país una Constitución, la cual fue construida, por así decirlo, por varios estados, los cuales hicieron un pacto, un compromiso de protegerse y de ayudarse entre sí, cediendo atribuciones que en principio deberían de tener dichos estados. El ejemplo claro de este pacto es el Pacto Federal de Estados Unidos, y después fue repetido, por decirlo de una manera elocuente, por parte de México. ¿Qué es lo que pasó en las 13 colonias? Bueno, de hecho ellos empezaron como una confederación, pero lo que implicó en aquel entonces es de que las 13 colonias se convierten en independientes entre sí, bueno, en este caso frente a Inglaterra, y se declaran independientes en lo individual. Pero para poder subsistir, cada una de estas colonias pacta que van a ceder una parte de sus facultades que se pueda organizar o que puedan realizar un nuevo ente para beneficio de las 13 colonias. Ese nuevo ente se dividió en 3 partes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. ¿Por qué atendió esto? Porque si cada una hubiera tratado de defenderse por sí misma, con sus recursos, no iba a ser posible defenderse del ejército inglés. Pero si se unían las 13 colonias, bueno, dentro de su historia, implicaba que se iban a ver mucho más fuertes, muy fortalecidas, y creo que eso fue lo que pasó. Al final de cuentas ganan ellos
frente entre los ingleses. Y ya una vez terminado esa guerra, pues deciden, después de una cierta discusión, no vamos a hablar mucho de historia de Estados Unidos, pero después de que pasa mucho tiempo, deciden que es la mejor opción el seguir con este pacto federal. Y aquí en México pues nos encanta repetir muchas cosas de otros países. Y nos gustó mucho. Aquí el único pequeño gran problema es de que nosotros no teníamos estados, sino terrenos o territorios en donde estaban controlados por ciertas familias o caciques. ¿Y qué fue lo que pasó? De que nosotros inventamos nuestros propios estados, y digo inventamos porque realmente ni siquiera estaban estructurados. Y estos estados, que no eran estados, deciden hacer un pacto federal en defensa de todos. Y sí se vio muy bonito. Cuando se promulga la primera constitución, México estaba consolidado desde la Alta California hasta la parte de Guatemala, así conocida Centroamérica. Pero repito, no estaba muy bien formulado ni no estaba muy bien estructurado lo que eran los estados, porque realmente no eran estados. Para que un estado esté realmente conformado, tendríamos que ver pues cualquier país que ustedes conozcan. España, Portugal, Inglaterra, Francia, Alemania, todos ellos en teoría son estados que decidirían, si quisieran hacer un pacto federal, el unirse y conformar un nuevo ente. Aquí en México no existían. Y ya conforme va pasando el tiempo, pues se va estructurando, ya cada uno de los terrenos se empieza a conformar y empiezan a haber una serie de estructura política, por así decirlo, y llegamos hasta lo que es nuestra Constitución de 1917, en particular el artículo 73. Y aquí le pongo una pausa y hago una suposición. Ustedes, cuando iniciaron todo este proceso de convertirse en licenciados en comercio internacional, cada uno tenía sus propias ideas, pero para poderse de acuerdo, tomaron la decisión de que la persona indicada para representarlos era su jefe de grupo. Y él en teoría hace la representación de todo de su opinión respecto a los demás, respecto a los profesores e incluso de la propia universidad. Él va a representar y defender lo que la mayoría o común acuerdo quieren todos. Es exactamente lo que pasa con los estados. Los estados lo que hicieron fue permitir que se creara lo que era el poder ejecutivo, legislativo y judicial para que protegiera los intereses de los ahorita son 32 estados. Los 32 estados aceptan que exista este poder tripartita para que los vaya protegiendo, pero no lo va a hacer gratis. Bueno, no sé si ustedes cobre algún tipo de comisión su jefe de grupo, pero en materia, en lo que nos está tocando, resulta ser de que para que pueda haber una protección federal, pues tiene que haber un presupuesto. Y este presupuesto tiene que ser lo suficiente para que la federación proteja a los 32 estados. ¿Y cómo va a hacer esto? Pues a través de contribuciones, en este caso de impuestos. Pues bien, en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por eso el CPEUM, señala el artículo 73, fracción 29, la expedición de ciertos gravámenes, pero no todos. Acuérdense, el principio de legalidad tiene que estar establecido en una norma, en una ley. Y el artículo 73 señala, entre otros, y hace un listado, pero no habla en referencia a algún tipo de impuestos que sean reservados exclusivamente para la federación, ni para los estados, ni mucho menos para los municipios. Pero lo que sí permite en el artículo 73 es establecer los suficientes contribuciones para que se pueda cubrir
los gastos de la federación, sin que esto quede limitado a los gravámenes enumerados en la fracción 29, el que les había dicho. Y pues, mañosamente, o no sé cómo, o con un colmillo, se hace una interpretación sistemática. Una interpretación sistemática se refiere a llegar a una conclusión que no pueda ser irrefutable, a pesar de que exista algún tipo de laguna normativa. Como ejemplo, siempre pongo el del sol. Si ustedes todos los días se levantan, el lunes se levantan y resulta ser de que a las 7:15 va a salir el sol. Al día siguiente, martes, a las 7:15 de la mañana va a salir el sol. Y así sucesivamente hasta llegar el sábado. El resultado para el domingo es que a las 7:15 de la mañana va a salir el sol. Si se fijan, hay una interpretación sistemática. Existen varios datos que dan a seguir a una lógica. Bueno, es exactamente lo mismo en esta materia de derecho. Y nuestros diputados tan vivillos dijeron: si no está establecido en el artículo 73, fracción 29, pero me permiten sacar todas las contribuciones necesarias para que se realice o se obtenga el presupuesto suficiente para poder sostener la federación, pues puedo hacer algunas leyes en las que permita que los estados y municipios puedan ejercer a los ciudadanos una serie de impuestos, pero estos yo los voy a regular junto con los estados y los municipios, y se crea la Ley de Coordinación Fiscal, la cual se vuelve nacional. ¿Y por qué se da esto? Porque también los estados necesitan establecer contribuciones para cubrir sus presupuestos estatales. Si bien es cierto, la federación les entrega una cantidad de dinero para cubrir sus gastos, esos gastos no son suficientes en algunas partes de la república, en este caso en algunos estados. Entre ellos puede ser Oaxaca, Guerrero, Chiapas. Ellos no siempre cubren con lo que otorga la federación, o incluso aquí en Aguascalientes. Y por eso, tanto los estados como los municipios tienen la facultad de emitir contribuciones. El problema es que hay algunas contribuciones en algunos estados que son o llegan a estar empatados con otras contribuciones federales. Entre ellas está el artículo 118 de nuestra Constitución, ya que con el consentimiento del Congreso de la Unión establece derechos de tonelaje o de algún otro puerto que sea estatal, o de imponer contribuciones o derechos sobre importaciones y exportaciones. Y aunque no lo crean, son válidos. Es decir, a ustedes les pueden cobrar un impuesto federal sobre importaciones y también un impuesto local de importaciones o exportaciones. Pero para que no se haga un revoltijo en cuanto al cobro de estos impuestos, dice la federación: tranquilo estado o tranquilo municipio, no se preocupen, ya sé que tenemos impuestos iguales, pero para que no se nos reburuje el engrudo y tengamos dos módulos para hacer un pago de impuesto local, uno municipal y uno federal, vamos haciendo algo, vamos uniéndonos para hacer un solo cobro con una sola autoridad. Y en 1978 se despidió la Ley de Coordinación Fiscal, la cual en el capítulo 3, en cuanto a la colaboración administrativa entre entidades y la federación, prevé que el gobierno federal y los gobiernos de las entidades podrán celebrar convenios de coordinación en materia administrativa de ingresos federales, que comprenderán las funciones del Registro Federal de Contribuyentes, recaudación fiscal y administración, que serán ejercidas por las autoridades fiscales de las entidades o de los municipios cuando así se pacte expresamente. Y aquí es cuando empieza nuestro trajinar. No digo que sea pues no sé si sea en perjuicio, pero pues aquí empieza todo lo que es el servicio de administración tributaria. Resulta de ser de que para evitarnos conflictos de que tú pagas y yo pago y nosotros pagamos, vamos haciendo o se va conformando una sola autoridad quien realice el cobro
puede ser federal, repito, puede ser estatal o municipal. Eso dependerá de cómo es que fue realizado el convenio entre las partes. Y si el encargado es el de la entidad municipal o estatal, estas entenderán que son entidades federales, por lo cual estas entidades estatales o estas autoridades se convierten en autoridades con la posibilidad de generar procedimientos administrativos en materia aduanal, porque inclusive pueden estar mucho mayor capacitados o que tienen mayor capacidad administrativa para realizar este tipo de actos. En algunas ocasiones, nuestra realidad es que siempre ha sido al revés. La federación nos tacha a todos los estados como malos administradores, imagínense. Y por eso es que se crea el SAT, el servicio administrativo. En teoría era para apoyar a los estados a recaudar los fondos de los contribuyentes, es decir, cobrar los impuestos, porque estaba rebasado la estructura estatal, llámese de los estados, para poder realizar o para poder recabar los impuestos. Entonces, como de buena onda, por decirlo de una manera, la federación dijo: no te preocupes, yo me encargo de resolver ese problema y yo voy a ser el encargado de realizar el cobro de los impuestos. De hecho, hace poquito en Jalisco, sobre todo, hubo como una especie de rebeldía del gobernador por cuestiones de nuestro presidente de la República respecto a la forma en que se estaban entregando los presupuestos, al grado, dijo el gobernador de Jalisco, inferió, bueno, en este caso como que trató de decir de que si no le daban suficiente presupuesto, pues el estado de de Jalisco, iba a retirarse del pacto fiscal. ¿Esto qué quiere decir? De que se querían salir del servicio administrativo tributario, cosa que no le agradó a nuestro presidente. Y el problema aquí es de que, pues a lo mejor tú te quieres salir, pero en este momento, en estas circunstancias, necesitas el presupuesto, y quien es el que te está dando el presupuesto es el federal. Pues el hecho de que lo empieces a amenazar, pues implica, entre otras cosas, la posibilidad de que no te entreguen presupuesto, y ese presupuesto te lo dan mensualmente, te lo administran mensualmente. Pero en fin, esa es otra cosa que si tenemos tiempo lo podremos hablar. De manera de conclusión, las autoridades fiscales de las entidades federativas que se adhieran al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, las de los municipios y las del, bueno, dice Distrito Federal, espérame, es que ya no existe el Distrito Federal. En este caso, serán competentes para iniciar y resolver el PAMA, siempre y cuando dicha facultad esté prevista en el convenio de coordinación respectivo. En este caso, estas autoridades, también aunque sean locales o municipales, si se encuentran dentro de la coordinación, el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, podrán ejercer y realizar este tipo de procedimientos. Bueno, hasta aquí va a ser todo para este primer parcial. Al ratito, el que vaya terminando, como siempre les digo, el que vaya terminando ahora sí, me dice para realizar la actividad correspondiente al día de hoy. Y sería todo. Muchísimas gracias por su atención.